Nuestros antepasados, los chinos. ¿Dónde puede estar? Espero que no le haya ocurrido nada. Estamos tan acostumbrados a tenerle con nosotros. El maestro es fuerte como una roca, igual que yo. Claro que sí. Nuestro amigo es invulnerable. Sí, sí. Y a esto lo llaman civilización. Organización. Con ese tráfico. ¡Qué espectáculo! Los chinos, ellos al menos, eran... siento llegar tarde, niños. He estado ocupado con mi investigación sobre los chinos. Y, como os decía... si no estaba diciendo nada. Y, por supuesto, eso me ha hecho llegar tarde. El tráfico es sencillamente espantoso. Hace un frío terrible. Oh, es la barba. Quiero decir que... sube la calefacción, por favor. ¿Qué os parece una taza de té calentito? Gracias. Los chinos, claro, siempre los chinos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De los chinos? No, quería decir que ¿de qué problema? ¿De la Tierra y su futuro? ¿De ecología? ¿Ah? Yo preferiría que habláramos de indios y vaqueros. ¡Pam! ¡Pam! Oh. Los revólveres, por ejemplo. Los chinos los inventaron mucho antes que nadie. Oh. Y la pólvora, y los cañones, y la porcelana. Ellos la descubrieron 1700 años antes que nosotros. Y los naipes también fueron los chinos. 5 siglos antes que nosotros. Esto es un rollo. Sí. Ya sé de qué vamos a hablar. De todo lo que nos rodea. El mundo que conocemos con sus objetos familiares no siempre ha sido así. En esta casa tan confortable hay luz artificial. Calefacción central, agua corriente, teléfono, televisión y muchas otras cosas. A vosotros nos extrañan. Por supuesto, todo esto ha llevado miles de años y ha costado una enorme cantidad de esfuerzo e inteligencia. Así que, si no os importa, vamos a hablar de los grandes inventores, de los grandes descubrimientos del hombre. De todos aquellos que han contribuido a construir el mundo de hoy y que construirán el de mañana. ¿De acuerdo? ¡Sí! Yo prefiero a los vaqueros. Esto va a ser muy aburrido. No va a ser aburrido. Os fascinará. Esta es la historia del genio del hombre. La más maravillosa de todas. ¿Dónde estaríamos nosotros y cómo sería nuestro mundo sin el genio de los inventores? ¿Puede alguien contestar? Pero, maestro, ¿qué tiene que ver todo eso con los chinos? Bueno, como os iba diciendo, ellos fueron los primeros que lo descubrieron todo. Bueno, casi todo. El papel, los naipes, el sistema decimal, la máquina de vapor, el paracaídas, las cerillas, la brújula, la circulación de la sangre, y todo 1000 o 2000 años antes que nosotros. Y el coñac. Eso no os lo esperabais, ¿verdad? El reloj mecánico, la imprenta, y los proyectiles, la cinta transportadora, los puentes colgantes, el petróleo y... nadie es consciente de todo esto. Bueno, poca gente. Así que vosotros seréis de los pocos que lo saben. Pero, maestro, hay otros inventores famosos en la historia de la humanidad. Arquímedes, Gutenberg, Galileo, Pasteur, Edison y muchos otros. Sí, claro. Escuchad, esta vez vamos a hablar de los chinos y sus descubrimientos. Después hablaremos de todos los demás. ¿De acuerdo? Sí. Empecemos por el principio. Es indudable que los primeros inventores fueron los animales. Los pájaros, los monos,
Desde luego la casualidad jugó un gran papel, pero había que sacar provecho de la casualidad. ¡Ay, socorro! Estos inventaron la primera herramienta, la primera arma, el primer fuego. Más tarde, a medida que las grandes bestias que eran la fuente principal de su alimento empezaron a escasear más y más, el hombre descubrió la agricultura. En este estadio de la agricultura, volvamos a los chinos. En el siglo VI a.C. habían desarrollado los cultivos en hilera, la limpieza de malas hierbas, el arado de hierro y algo más tarde, la siembra en hileras múltiples. Occidente tardó más de 2000 años en adoptar esas técnicas. ¿Os dais cuenta? Más de 2000 años. Esta es la cerveza de centeno de nuestros galeses. Pero los chinos conocían esta cerveza fuerte 1500 años antes. Apuesto a que os sorprende, ¿verdad? A propósito, ¿por dónde iba? La agricultura. Ah, sí, la agricultura. Bueno, pues eso nos lleva a los arneses. ¿Sabíais que en aquella época los arneses tradicionales, los más comunes, se ataban alrededor del cuello del caballo con riesgo de estrangular al pobre animal? Y así fue como a un antepasado chino se le ocurrió la idea de los arneses de tiro. Unos arneses de correas bien colocados alrededor del pecho permiten respirar al animal. Algún tiempo después, un tataranieto de mi colega chino tuvo otra idea. Los arneses de collar atados a las paletillas. Fue una revolución. Ahora el mismo caballo era capaz de arrastrar una carga 10 veces mayor. Aquella vez le costó 1000 años. Le costó a Occidente 1000 años inventar los arneses de collar. Y ahora que lo pienso, será mejor que os hable de los estribos. ¿Sabéis cómo se solía montar a caballo antes de la invención de los estribos? Os lo diré.
Por supuesto, había otros métodos. Por supuesto, había otros métodos. Los estribos eran desconocidos por los egipcios, los griegos o los romanos. ¿Queréis saber cómo montaban? Mientras tanto, en China... Claro que había que dominar el arte de fundir metales. Y, naturalmente, también en eso llevaban los chinos 2000 años de adelanto. Estribos de metal. Esto cambiará la faz de la Tierra. Desde el corazón de Asia, los invencibles hunos recorrieron el mundo. Y gracias a los estribos chinos aparecieron los caballeros occidentales con sus armaduras. Es increíble lo que han inventado esos chinos. Lo que dice es todo mentira. Lo hace para molestarnos. Y todavía no os lo he contado todo. Hay muchas cosas. Imaginad, descubrieron antes que nadie la brújula, la linterna mágica predecesora del cine, el ensamblaje universal precursor de la cadena de transmisión, la energía hidráulica, la máquina de vapor, las esclusas, el hidropedal, el timón. Mirad, los chinos descubrieron el control biológico de los insectos en el siglo III después de Cristo. Los insectos que atacan la fruta son destruidos por otros insectos. En el año 1064 inventaron un modo de salvar objetos hundidos. Seguir, seguir. Trabajar, chinitos. Ya está. No se ha inventado nada mejor, ni siquiera en la Europa del siglo XX. En 1894, Baden-Powell voló por primera vez con ayuda de una cometa. Inspirándose en los pájaros, Otto Lilienthal abrió el camino a la aviación. Pero el primero en volar en una cometa, aunque contra su voluntad, fue un joven príncipe chino. Pero empecemos por el principio. Los chinos conocen las cometas desde el siglo V antes de Cristo. La historia nos dice que cuando una ciudad china era sitiada, los habitantes se comunicaban con sus amigos ausentes volando cometas. ¡Dispara! No sé si ocurriría así, pero es una historia bonita, ¿verdad? Lo que voy a contaros ahora no es tan bonito.
En aquella época gobernaba el diabólico emperador Gao Yang, que tenía un modo muy peculiar de liberar a sus prisioneros nobles. El joven príncipe Yuan consiguió volar varios kilómetros. Y por lo tanto fue el primer hombre que voló 1300 años antes que Baden-Powell. Ya os he hablado antes de un puente. Ahora vamos a ocuparnos del puente colgante porque, como no dudo estaréis de acuerdo, este también se originó en China. Y ese fue el primer puente colgante. ¿Cuánto tiempo hace de eso? No lo sabemos con certeza. Algún tiempo después... ¿Eh? ¿Qué diablos hace? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? ¿Puedes decírmelo? No se sujetará nunca. No se sujetará nunca. El puente Alan Sechuan, del siglo III antes de Cristo. Occidente tardó muchos lustros en igualarlo. Esta vez Europa solo tardará 5 siglos en alcanzar este nivel de perfección. Ahora os voy a hablar del paracaídas. Es creencia general que el primero al que se le ocurrió fue a Leonardo da Vinci. En realidad, este invento se remonta algunos siglos antes de Cristo. Aquí hay un joven al que ya he mencionado. Es el futuro emperador de la dinastía Xia. Esto ocurrió en el año 3000 antes de nuestra era. Mucho más tarde, poco antes del año 1100... Nos lo llevaremos entero. No podemos bajarlo por las escaleras. Entonces yo saltaré con él. No puedes, pesa demasiado, te matarás. Entonces, ¿qué haremos? Se me ha ocurrido algo mucho mejor. Voy a saltar. No saldrá bien. Te matarás. Entonces, ¿qué hacemos? Saltaré yo. Soy más ligero. ¿Y yo qué hago? Tú espera, volveré a buscarte y nos llevaremos el resto. Esto ocurrió en el año 1080 y más tarde... El embajador de Francia escribió un informe sobre este extraordinario incidente. 100 años después, en París, cuando los hermanos Montgolfier inventaban su globo, el informe fue descubierto por alguien a quien le interesaba el tema. Extraordinario, maravilloso, al fin un hombre que puede volar. Vamos, señor Garnerin. No estará pensando en saltar al vacío, ¿verdad? Sí, señor Montgolfier, exactamente eso. Volar libre en el aire. Es un sueño increíble.
Lo que hicieron los chinos, yo puedo hacerlo mejor. Si alcanzo los 700 u 800 metros con uno de sus globos, saltaré y... Ahí tenéis la invención del paracaídas directamente desde China. Es indudable que los primeros escritos se hicieron en tablas de arcilla del período sumerio, hace algo así como 6.000 años. Más tarde los egipcios adoptaron el papiro. El papel propiamente dicho fue inventado por los chinos 2 siglos antes de Cristo. Y este papel tendrá utilidades sorprendentes. El papel. De nuevo, el papel. Siempre el papel. ¡Dejen de disparar! Escuche, le ofrezco terminar con la guerra. A cambio debe cambiar sus armaduras de papel por las nuestras de metal. ¿De acuerdo? ¿Por qué hace eso? Sus armaduras son tan resistentes como las nuestras y mucho más ligeras. Y parecen mucho más prácticas para la nueva conquista que estoy planeando. ¿Así que estamos de acuerdo? ¡Vamos! ¡Quitaos todas las armaduras! Los chinos introdujeron el papel moneda alrededor del año 810 de nuestra era. ¿Has visto eso? Es papel normal. Podemos hacer todo el que queramos. ¡Vamos a ser ricos! ¡Ricos! Sí, sí, seremos ricos, ricos. La falsificación se castiga con la muerte. Europa no descubrió el papel hasta el siglo XIII, 15 siglos después que China, y el papel moneda en los siglos XVII y XVIII. En el año 868 se imprime el primer libro en papel, la Sutra del Diamante, un texto sagrado. 1041, un chino llamado Picheng inventa los caracteres movibles, 26 en Occidente y hasta 400.000 en China. Luego vinieron las conquistas de los mongoles. Aquí están las fronteras del Imperio Germánico, donde, qué coincidencia, pronto aparecería la imprenta. Sin embargo, nuestros amigos los chinos no inventaron solo cosas buenas, también arcabuces, morteros, cañones, lanzallamas. Sí, y tampoco en ese campo les faltaba imaginación. Y la pólvora. Los alquimistas buscaban un elixir para la eterna juventud y encontraron un modo de acortar la vida de los hombres. La pólvora. E inventaron los fuegos de artificio para las fiestas. Quizás sea una característica del hombre echar a perder lo que en un principio había sido diseñado con el propósito de divertir y para ser algo beneficioso. Uno o 2 siglos después, todo esto llegará a Occidente. Los resultados no tardarán en notarse. Pero nada de eso es inevitable. Los inventos pueden y deben traer progreso, y no destrucción o el deseo de conquista. Si quiere, el hombre puede ser útil, bueno de corazón y algunas veces genial. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar. Giran galaxias solas que también llegarán, y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra hoy.